No exagero al decir que esto es existencial. Ya sea luchando contra los talibanes o la Guardia Revolucionaria Islámica, tenemos una desventaja asimétrica. Tenemos mejor tecnología, bombas y aviones, pero como ellos no tienen eso, invierten desproporcionadamente en operaciones de información. Aprendieron que no necesitan destruir la civilización occidental con bombas, sino con tweets. Así que si no empezamos a pensar de la misma manera, nos encontraremos con gobiernos y poblaciones adversarias dirigiendo nuestros países. Muchas gracias por acompañarnos. Esta teoría de conspiración es de las más extrañas. En gran parte de Internet, la gente está convencida de que Benjamín Netanyahu está muerto y que todos los videos de él son generados por IA realmente lo creen. Todo inició cuando Benjamín Netanyahu ofreció una conferencia sobre la guerra contra Irán. Y en un pequeño cuadro del video, un pliegue en la palma de su mano parecía un dedo extra, según dijeron algunas personas. Internet rápidamente se llenó de rumores de que el video era generado por IA por un sexto dedo y que por eso Benjamín Netanyahu debía estar muerto. Benjamín Netanyahu lo tomó con humor y grabó un video para mostrar que seguía vivo. Fue a una cafetería cerca de Jerusalén, pidió un café para demostrar que aquí está vivo y bien. Y el Internet tuvo otro cortocircuito colectivo y dijo que ese video también es inteligencia artificial y que esa es la confirmación definitiva de que Benjamín Netanyahu está muerto. Después de todo, hay muchísimas personas que realmente creen esto. ¿Qué está pasando? No solo existe esa teoría de conspiración, también dicen que Tel Aviv fue destruida y el gobierno israelí lo oculta. La gente se enoja cuando señalo en redes que, pese a algunas bombas de racimo, Tel Aviv sigue muy viva. Estamos en medio de un apocalipsis de desinformación, donde la inteligencia artificial ahora es tan convincente que la gente creerá cualquier cosa que vea y no tendrá razón para confiar en sus propios ojos. Súmale la tendencia de la gente a creer conspiraciones sobre judíos e Israel. El punto clave es que actores estatales usan desinformación para dividir democracias, creando una guerra tóxica de desinformación. Eso es tan parte de la guerra real como la acción cinética que ocurre sobre los cielos de Irán. Antes de empezar, suscríbete en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Una reseña de 5 estrellas en Apple o Spotify nos ayuda mucho. Este podcast es independiente. ¿Quieres apoyarnos? Por favor, suscríbete en patreon.com/on-the-record por solo $10 al mes. Es una forma en la que puedes mostrar tu apoyo. Mientras continúo grabando este programa bajo presión y demuestro que no estoy gritando en una cámara de eco o en el vacío, y que realmente te importan estas conversaciones, Travis Howley es mi invitado de hoy, exanalista de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, antes en la Agencia de Seguridad Nacional y como analista de medios en el Comando Central de Estados Unidos, especialista en evaluación de amenazas militares, digitales e inteligencia de fuentes abiertas. Se une a mí en el programa de hoy para explicar cómo tantas personas creyeron en la teoría de conspiración de que Netanyahu está muerto y que los videos son de inteligencia artificial. ¿Y qué significa eso para el futuro de las democracias que intentan luchar por su propia cordura y salud contra un eje formado por China, Rusia, Corea del Norte y la República Islámica de Irán? Aprovechan la vulnerabilidad y credulidad de la gente para difundir teorías de conspiración, sobre todo contra los judíos, y así destruir a Occidente desde dentro. Con nosotros en el programa. Hola Travis, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Estoy bien, solo tratando de seguir los locos desarrollos del mundo. Desarrollos insanos y cosas insanas que ni siquiera son desarrollos, pero que mucha gente está convencida de que son reales, y eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo. Como investigador de OSINT has visto cosas extrañas en Internet. Pero esta nueva teoría de conspiración de que Netanyahu está muerto y que todos los videos recientes de él han sido hechos con IA, ¿te ha sorprendido? Para nada. Este es el estado moderno del entorno informativo. Estamos pasando principalmente de un entorno de información auténtico a uno inauténtico, y eso se debe a muchas razones.
Así que no me sorprende en absoluto que durante cualquier situación política o geopolítica, todo tipo de bandos, tribus y adversarios intervengan y se aprovechen para contaminar nuestras mentes y crear una niebla digital de guerra que siembra confusión, duda y también desmoraliza a nuestra sociedad. Es francamente algo intencional, y nuestras sociedades están tan listas para simplemente aceptar esto y dejarse llevar. En mi opinión, estamos viendo un nuevo Internet apocalíptico. Sí, y me he divertido mucho viendo a algunas de las peores personas en Internet explotar tratando de convencerse de que lo real no existe. Y explicando por qué Netanyahu en realidad es una IA y hay un ángulo divertido sobre Israel, pero también hay un ángulo global sobre este apocalipsis de desinformación del que quiero conocer tu opinión. ¿Me puedes explicar de dónde salió la teoría de que Netanyahu está muerto y todo es inteligencia artificial? ¿Esto es orgánico o hay actores nefastos detrás? Sí, es una excelente pregunta. Por suerte, cuento con tecnología y métodos para rastrearlo lo mejor posible en el ámbito de inteligencia. El primer rumor surgió 1 o 2 días después de que empezó la guerra. Esto se logra usando tecnología. Podemos ver que hubo un aumento considerable en las conversaciones relacionadas con la muerte del primer ministro Netanyahu en 1 o 2 días, pero no despegó. No se hizo viral y tuvimos que esperar una semana más para que resurgiera. Creo que fue el 9 de marzo. Y en parte esto fue impulsado por Tasnim News, que es un ala de propaganda semioficial de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que, al menos en parte, la historia surgió a través de un tuit de Tasnim News y un artículo que publicaron. Publicaron 2 o 3 informaciones distintas el 9, 10 y 11 de marzo. No he intentado demostrar que fue la única fuente, pero viniendo de la República Islámica puedo ver que al menos fueron una de las primeras fuentes en difundir esto. No los componentes de IA, el componente de IA creo que es un producto del entorno informativo en el que vivimos ahora. Cualquier tipo de narrativa o historia que ciertas partes quieran aprovechar, bien pueden convertirla en una forma de IA, ¿no? Puede haber un rumor que comenzó. Y ahora, podemos usar la IA para crear esa impresión de que es real, o incluso en el caso de esta historia de que Bebe está muerto. Algunas partes, de nuevo, hay cierta coordinación y hay algunos tontos útiles. Algunas partes ahora dicen que Israel está usando IA para probar que Netanyahu sigue vivo, lo cual es hilarante. Porque sí, porque eso en realidad solo sobreexpondría a una entidad, porque le da la oportunidad a la gente de analizarla. Si Netanyahu hubiera sido asesinado, sería mejor guardar silencio que crear contenido falso que podría analizarse. Esa es la naturaleza actual. No puedo decirte con certeza el componente de IA porque hasta donde he visto no existe ninguna IA proveniente de canales oficiales. Lo que pasó es que ahora estas partes que tienen narrativas y tienen interés en impulsar la narrativa de que Benjamín Netanyahu fue asesinado, ellos crearon una IA y la difundieron por varios canales usando esa misma IA. ¿A qué te refieres con que la difundieron? Porque entiendo, o sea, el componente de IA es que la gente afirma que el video real de Netanyahu vivo en realidad es IA, porque ahora en el apocalipsis de la desinformación creerás o dudarás de todo, ya que cualquier cosa puede ser IA. Así que es ambas cosas. Existe la acusación de que el video oficial de los canales del primer ministro Netanyahu es IA. Está esa acusación, que es falsa, claramente falsa. Entonces, lo que sucede, sin embargo, es un efecto secundario de este tipo de operaciones de desinformación, donde algunos actores realmente crean IA y dicen que proviene de canales oficiales, así que en realidad sí hay IA por ahí. Pero no lo he visto. ¿De qué hablas? La gente ha replicado los videos de Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Entonces los remezclan de cierta manera o insertan ciertos artefactos o los editan, manipulan el video y lo difunden diciendo que usaron IA o lo editaron, pero en realidad ellos lo hicieron. El problema es fascinante. Entonces, ¿cuál es el problema cuando dices que existe el video original que se publicó y luego actores malintencionados manipulan el video para dar la impresión de que el original fue hecho con IA? 100%.
¿Quién está impulsando esto? ¿Es algo orgánico o solo hay mucha gente predispuesta a creer teorías de conspiración sobre los judíos e israelíes? ¿Es solo un lapsus colectivo o hay actores estatales o bots detrás? ¿Qué ocurre realmente? Hoy en día casi siempre la respuesta es ambas. Y a veces, así que en este caso, no tengo la respuesta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. A veces, los actores no estatales crean esta desinformación y los actores estatales la retoman y la amplifican. A veces un actor estatal crea la desinformación o a veces información errónea y luego los tontos útiles la propagan. Al final del día es importante saber dónde comenzó, pero en términos de impacto no es importante dónde comenzó. Ambas cosas están sucediendo ahora. Como dijiste, debido a la desmoralización de la sociedad, la falta de alfabetización mediática, es muy fácil de hacer. Las mentiras se difunden más rápido que la verdad porque la gente quiere creerlas o teme que sean ciertas. Estos son los mecanismos subyacentes. Nuestra sociedad y el mundo occidental están desmoralizados por varias razones. Eso es otra conversación. La confianza institucional se ha evaporado, y cuando se trata de temas geopolíticos, cuando se trata de Israel y del pueblo judío, es aún más propenso. El ambiente está tan desmoralizado que cualquier mentira se propaga como incendio forestal. Vi tu análisis en Twitter donde dices que la teoría de conspiración sobre Netanyahu surgió en India y Pakistán. ¿Qué sucede ahí? Bueno, no puedo decir con certeza que se originó en India y Pakistán, pero lo que sí podemos decir es que al menos está involucrada en esos países. Así que algo sí sabemos. Hay actores semiestatales, especialmente en Pakistán, que tienen una alineación ideológica con la República Islámica de Irán, o simplemente digamos con el islamismo. Son conocidos por difundir desinformación. En India también ocurre, pero algunos grupos tienen motivaciones económicas. Existen granjas de bots, cuentas falsas y troles que se pueden contratar. Es desinformación como servicio. DAS. Vamos a necesitar una pequeña explicación básica para los oyentes que no están tan metidos en lo que está pasando en esta guerra de desinformación. Cuentas falsas, granjas de troles, granjas de bots. Desglosemos las mecánicas básicas. Es mucho, ¿verdad? Entonces, bots es una abreviatura para automatización, ¿cierto? Estas son cuentas automatizadas que ya sea publican contenido o interactúan con contenido, y eso es para amplificar los mensajes. Entonces están los bots, cuentas falsas que operan de manera autónoma para amplificar y difundir cierto contenido. Excelente explicación de sí. Luego están las cuentas títere. Una cuenta títere, como un títere de calcetín, no siempre es automática. Podría ser una persona manejando la cuenta, fingiendo ser una persona o fingiendo ser una empresa de medios o algo así. Puede haber un humano detrás del teclado. Los bots y cuentas títere tienen ventajas y desventajas. La automatización da escala, pero las cuentas títere permiten infiltrarse en comunidades. Es un tema de inteligencia y factor humano, donde puedes ser más sofisticado en algunos aspectos. Porque eres una persona y puedes manipular el lenguaje y realmente actuar como una persona, mientras que la automatización tiene algunas limitaciones con eso. Así que sí hay... En esta guerra han circulado muchas imágenes generadas por IA. Siempre aparece un enlace de "cómprame un café". Recaudan dinero, se integran y ganan el favor de las comunidades, pero nunca sabes su verdadero objetivo. Tienen fanáticos reales que se molestan si dices que no hay una persona detrás de esa cuenta porque la historia no tiene sentido, pero existen entre nosotros. Me alegra mucho que hayas mencionado eso porque mira, de nuevo, desde la perspectiva de un actor estatal, hay motivaciones geopolíticas, económicas. También hay personas en Internet. Lo planteo de dos formas. En general, lo llamo un complejo industrial de desinformación. En cuanto a los judíos e Israel, hay una industria de odio hacia ellos, con una economía real detrás. Como mencionaste, algunos lo hacen por diversión, otros por odio y otros monetizan con enlaces de "cómprame un café".
Y también están construyendo audiencias a partir de la propaganda y el odio hacia los judíos, que luego pueden monetizar al crear una audiencia, iniciar un podcast, dar conferencias de muchas maneras diferentes. Así que esta es en realidad la parte triste de los medios modernos, que al permitir y democratizar la voz de todos en línea, también hemos creado economías de mentiras y hemos creado innumerables economías de mentiras e innumerables economías de odio. Bien, entonces esos son los títeres que son parte de la guerra de desinformación. Granjas de trolls, ¿en qué se diferencian de las granjas de bots? Una granja de trolls puede ser cualquiera de esas. Un troll es jerga de Internet para quien enfurece a otros a propósito. Están tratando de dividir a la gente, están tratando de insultar, están tratando de crear caos en línea. Puede hacerlo un bot, puede hacerlo una cuenta títere. Eso es una granja de trolls y algunos contextos donde la gente entiende ese término. Sería alrededor de las elecciones de 2015 a 2016 la primera elección del presidente Trump, donde la comunidad de inteligencia identificó granjas de trolls rusas, por intentar fomentar diferencias entre partidos políticos y etnias y cosas de esa naturaleza. Tienen un objetivo geopolítico, dividir a la gente. Regresando a la teoría de conspiración sobre que Netanyahu murió y los videos son de IA, comenzó con un canal afiliado a la Guardia Revolucionaria iraní y se amplificó en Internet, posiblemente con actores estatales. No sabemos qué actores estatales libran esta guerra de desinformación contra Israel. Bien, ya sea Israel, Estados Unidos o Europa, hay 4 actores clave. Puedes llamarlo el eje moderno. Está Rusia, está China, Corea del Norte y la República Islámica de Irán. Estos son los actores estatales involucrados en grandes campañas de desinformación, pero también existen intermediarios o mercenarios. Los intermediarios pueden ser como Turquía, granjas de bots o trolls en Turquía y Qatar, o solo estar financiados. No voy a sugerir que estén ubicados físicamente en esos países, pero podrían estar financiados o apoyados de alguna manera por Turquía, por Qatar. Y lo que tenderíamos a ver, sin embargo, es que debido a la economía de esto, tienden a ejecutarse en países como Pakistán, Malasia e India debido a la economía. Es más barato conseguir mucha mano de obra, es más barato comprar el hardware, más barato operar el software y además el capital humano también es más barato. Para hacerlo a gran escala no es necesario hacerlo en esos países. Pero puedes ver que hay una especie de estratificación desde los actores estatales hasta algunos otros intermediarios. De los 4 grandes a Turquía, Qatar y los posibles ejecutores. Entonces, mira, desde la perspectiva de un actor estatal, también querrían ocultar su relación con esto. Por eso a veces se hace en países del tercer mundo para que haya algún tipo de negación plausible. Entonces, ¿estás diciendo básicamente esta teoría de conspiración que se difundió como fuego de que Netanyahu está muerto? Su inteligencia artificial probablemente es amplificada por Irán, Rusia, China y Corea del Norte mediante granjas de bots y desinformación. Lo probé en mis publicaciones. Ahora, para ser muy claro, sin embargo, no probé que fuera uno específico de esos actores. Solo pude probar, al menos hasta el punto en que mostré mi trabajo en línea, solo probé el origen de algunas de estas cuentas, no el origen del comando y control o el financiamiento. ¿De acuerdo? Así que explícame eso. ¿Qué viste al abrir la tapa y tratar de entender cómo? Revisemos la amenaza de conspiración. Una forma de identificar estas acciones coordinadas. Hay personas que quieren creerlo y tontos útiles, pero mucho del contenido coordinado que vemos es sobre reconocer patrones. No quiero entrar en todos estos detalles, pero realmente estamos viendo cuentas que literalmente se llaman Fuerza Irán y Militar Rusia, nombres muy genéricos. Pero cuando revisamos las ubicaciones, algunas de esas ubicaciones las proporciona X. Vemos Asia del Sur, Sudeste Asiático, vemos Pakistán, vemos India. Están explícitamente listadas como las ubicaciones de estas cuentas. Y también vemos que muchas de estas cuentas fueron creadas este mes. Literalmente están abriendo estas cuentas durante eventos geopolíticos, las ponen en funcionamiento y usan cuentas preexistentes del año pasado o del año anterior, cuentas que todavía siguen activas. Para ayudarlas, las retuitean para que estas cuentas nuevas obtengan más vistas.
Así que hay patrones de geolocalización, hay convenciones de nombres, hay patrones en las imágenes de perfil y también cuando observamos el contenido que se publica, también hay patrones. Algunos tipos de imágenes de bebés son iguales o usan lenguaje muy similar, a veces solo copiado y pegado. Así que hay muchas formas diferentes para que podamos evaluar la ubicación y evaluar la coordinación. No quiero entrar en todas ellas, y la analogía que haría es algo parecido a la guerra cibernética, también en la guerra cibernética. Es muy difícil atribuir quién está detrás de eso. Aprender las TTPs, es decir, técnicas, tácticas y procedimientos de los actores, lleva tiempo. Para entender que al ver esos patrones de nuevo, probablemente sean ellos. No siempre tenemos pruebas concluyentes, pero les dejaré esto. La manera de reducir las opciones es quién tiene la oportunidad, quién tiene la capacidad y quién tiene la intención de hacer esto. Si analizamos esos factores, casi siempre se reduce a pocos países cuando hablamos de actores estatales. Pero lo grandioso de esto para estos actores es, de nuevo, la desmoralización. El odio hacia algunas personas es tan grande que casi no necesitan sembrarlo. Solo hay que impulsar un poco las narrativas para que la gente las adopte. Sí, como dices, hay muchos idiotas útiles, incluidos líderes de medios y política. Yo, Mehdi Hassan de Satillo News. Tranquilo, no te enojes. No quiero sonar conspiranoico, pero esto parece tan falso. Un tuit sobre Netanyahu casi llega a 2 millones de vistas. Cameron Kasky se postuló al Congreso impulsado por su retórica anti-israelí. Hablando del anillo que mágicamente desaparece, Alonso Gomendi, otro idiota útil, no quiere sumarse a la conspiración. Pero si ralentizas el video y miras estos cuadros y observas su mano, prácticamente las peores personas de Internet están apareciendo de la nada. Porque es precisamente esta sensación de que Internet ha democratizado el conocimiento y la información. Eso lleva a que todos crean ser detectives capaces de notar pequeños errores y acaban haciendo el ridículo. ¿Qué otros engaños virales has visto en esta guerra? Estoy pensando en particular en mi Twitter, que ha sido invadido por personas que están convencidas de que Tel Aviv está en ruinas, y si publico una foto en Tel Aviv, se enojan y dicen que miento y no sé de qué hablo, que ellos viven aquí. Ok, sí, miento, pero tú tampoco sabes. Muchos creen que Irán destruyó Tel Aviv. ¿Tú qué has visto? ¿Qué otras noticias falsas has visto? Me río, pero no es tan gracioso al notar los actores estatales detrás. Sí, de hecho diría que la de que Netanyahu está muerto es probablemente la única que me viene a la mente en cuanto a viralidad. Y parte de eso es porque el propio primer ministro como que se lo tomó con humor, ¿no? Hizo un video, ha hecho al menos 2 videos ya, bromeando sobre sus dedos y cosas así. Solo vemos la decadencia mental de la sociedad. Incluso en videos que muestran que sigue vivo, la gente busca algo para demostrar que tiene razón, porque la conspiración siempre se confirma, ¿no? Es un argumento circular, pero los otros contenidos son justo lo que mencionaste. Parte es inteligencia artificial y parte es material reciclado de conflictos y guerras anteriores. Desde el 24 y 25, cuando los misiles lanzados desde Irán, los misiles balísticos, enviaban 50, 100 y hasta 150 a la vez. Estuve en Israel durante la guerra con Irán el año pasado y fue realmente aterrador por los ataques masivos. Los ataques ahora son más pequeños, con menos misiles a la vez, pero probablemente hubo más lanzamientos en total. Usan imágenes del año pasado mostrando unos 50 misiles interceptados en el aire. Y hacen parecer que ocurre ahora, aunque no sea cierto. Eso es desinformación, ¿verdad? No es desinformación, el contenido es real, pero las imágenes son antiguas. Se usa para crear la percepción de que la República Islámica está muy bien. Y lo combinan con contenido de IA de Tel Aviv o bases militares destruidas. Ahora, ya sabes, algunos que quieren creerlo piensan que Israel está siendo aplastado. Y estamos viendo que el régimen iraní realmente está aprovechando la predisposición de las sociedades occidentales a creer en teorías de conspiración para sembrar ese caos, y no lo hacen escondiéndose detrás de cuentas falsas. Quiero decir, tenías, ¿cómo se llamaba? Ali Laranjani, a quien Israel eliminó esta mañana al momento de grabar esto, tuiteando eso.
Aprovechando el discurso conspirativo estadounidense y hablando de cómo la clase Epstein en Estados Unidos va a intentar hacer una operación de bandera falsa, así como el 11 de septiembre fue una bandera falsa, y culpar a la República Islámica de Irán, quiero decir, vayamos directo a ese problema. ¿Por qué las sociedades occidentales permiten tanta manipulación que ya ni se ocultan tras cuentas falsas? Pueden influir en la opinión pública solo activando teorías de conspiración. ¿Por qué la sociedad enloqueció? Es fácil de responder y son dos componentes. El primero es la desmoralización. La desmoralización es un término popularizado por Yuri Bezmenov, ex desertor de la KGB, como táctica soviética de subversión ideológica. Pero déjame simplificarlo. ¿Qué es la desmoralización? ¿Por qué las sociedades occidentales están desmoralizadas? ¿Por qué Estados Unidos está desmoralizado? Bueno, en parte ha habido este fomento de nuestras quejas, ¿verdad? Tenemos quejas reales y esta es la parte que es ineludible. Existen desafíos económicos, renta e hipotecas fuera de control. Muchos sienten que las instituciones no los han apoyado, ya sea el mundo corporativo, ya sea el capitalismo moderno, ya sea el gobierno mintiendo sobre las cosas, ya sea el costo de la atención médica, o sea, lo que sea, la policía. Así que hay quejas legítimas y ahora llego al segundo componente, las redes sociales. Nuestras democracias abiertas permiten que actores nacionales y extranjeros realmente presionen sobre estas quejas y hagan que se sientan peor de lo que realmente son. Son malas, pero las hacen sentir mucho peor de lo que realmente son, y ahora pueden enfrentar a grupos entre sí y crear juegos de culpas. Así que son dos cosas. Eso es lo que llamo desmoralización. Es en lo que realmente estamos viviendo, esta mentalidad y este sentimiento de falta de agencia y falta de esperanza. Así que tienes eso psicológica y sociológicamente, y además de eso, ahora tienes el marco tecnológico para realmente escalar eso y vivir con ello. Usamos este rectángulo de la muerte en las manos al menos 8 a 12 horas diarias. Es un arma de destrucción masiva. El teléfono, el celular y las redes sociales son un arma de destrucción masiva. Tener ambos sería soportable. Si una sociedad desmoralizada tiene un arma de destrucción masiva, los adversarios extranjeros pueden usar nuestro entorno de información en contra nuestra, pero nosotros no podemos acceder al suyo. Ellos tienen una ventaja asimétrica que nos llevó a este punto. Así que esta guerra de desinformación que se está librando, no solo contra Israel, sino contra Occidente en general, es parte de una guerra asimétrica y es un análisis muy inquietante. Hablemos un poco sobre las soluciones. ¿Qué se supone que debemos hacer en un mundo en el que nadie tiene razón para creer en lo que ve con sus propios ojos? Ojalá tuviera la solución. Lo que puedo decirles es que seré honesto. Analicémoslo uno por uno. Observemos el nivel de las redes sociales, como Twitter, que es un pozo de sospechas. Puedo abrir Twitter y el primer tweet que me aparece es una teoría de conspiración totalmente loca. Decidieron desmonetizar cuentas que difunden falsificaciones hechas con IA, creo que es un gran avance. Muchos no notan que al ver una cuenta de Twitter con marca azul, Twitter pagaba a personas por compartir falsificaciones hechas con IA, ya que cada 2 semanas recibían un buen cheque. El problema es que no son solo las falsificaciones hechas con IA, es muy fácil usar tecnología antigua para poner subtítulos falsos. Vi un video de un incidente en Israel donde un hombre impedía que personas de la calle entraran al refugio antiaéreo de su edificio. Dijo que la gente de los bares ocupa el refugio, dejando sin lugar a los vecinos. Le pusieron subtítulos falsos diciendo, «Soy colono judío, los cristianos no pueden entrar al refugio, solo es para judíos». Solo que eso se vuelve viral, y quien lo está difundiendo está ganando dinero. Así que he estado tratando de decir que el hombre más rico del mundo necesita decidir en algún momento, no necesita ganar aún más dinero, al compartir ingresos con quienes difunden teorías de conspiración antisemitas. Entonces, a nivel de empresa como Twitter o Instagram, ¿qué deberían estar haciendo para inmunizar a las sociedades contra esta intervención extranjera maliciosa y la guerra de desinformación? El problema es que va contra sus intereses, ¿no? Odio ser cínico, pero no les conviene y por eso casi no lo hacen. Algunos lo hacen y basta para decir que trabajan en ello. Sinceramente, odio ser así porque no apoyo un gobierno grande. Pero necesitamos más regulación porque estas corporaciones no se autorregulan.
no lo ven como algo existencial y no implementarán los mecanismos necesarios, ¿verdad? Existen mecanismos tecnológicos y de capital humano. Tener equipos masivos que puedan ayudar a mitigar esto analizando el contenido y bloqueando cuentas. No van a invertir en esto a menos que literalmente tengan que hacerlo. Así que esa es una... Estoy inclinado a estar de acuerdo contigo. Mira, soy un liberal clásico de la vieja escuela. Creo en la libertad de expresión, pero toda esa ideología sobre la libertad de expresión ahora ha cambiado. En un mundo en el que la plaza pública es de propiedad privada y es de propiedad privada, donde la persona que posee la plaza tiene incentivos para darle un megáfono a quien grite las tonterías más fuertes y racistas. Entiendo que no quieren abordar esto, pero si hicieras un informe para Twitter y dijeras, si quieren combatir la desinformación en serio, hay formas de hacerlo. ¿Qué políticas podría aplicar Twitter para proteger la democracia occidental de amenazas de China, Rusia, Corea del Norte e Irán que buscan desestabilizarla internamente? Es impopular porque la gente hace excepciones, pero creo que deberías estar realmente verificado con tu identidad. O sea, cuando gritas o haces algo en público en una plaza, eres una persona real, ¿no? Entiendo que hay algunos casos donde el anonimato es útil, entiendo esa fricción, pero creo que se necesita una mejor forma de verificación. Una publicación de mi hilo era de una cuenta verificada con marca azul. Como dijiste, pagan para tener más alcance. Al entrar en los detalles de la cuenta decía que la identificación estaba verificada. Pensé, ¿qué? No tiene sentido. Claramente el sistema no está funcionando, así que creo que la verificación de identidad podría ser útil hasta cierto punto. Sí, o sea, el hecho de que Twitter... Yo tengo mi marca de verificación azul desde que tuve que enviar una copia de mi identificación, pero el hecho de que ahora solo pagues por una marca azul y eso te haga ver legítimo es una locura. Entiendo el argumento de pedir solo personas y empresas reales. Entonces, Instagram está haciendo esto, ¿verdad? Sí, desafortunadamente Elon ha hecho cosas tontas para obtener más ingresos en vez de depender de la publicidad. Obviamente, al crear la insignia de verificación, la copió de Instagram o Meta. Pero la diferencia es que en X ya no tienes que identificar realmente tu identidad, así que la verificación no significa nada. Solo significa que pago la cuenta otra vez. Quiero ser productivo. Hay muchas cosas que puedes hacer, ¿verdad? Puedes bloquear direcciones IP, ¿verdad? Pueden poner en la lista negra desde el backend. Tecnológicamente, pueden poner en la lista negra direcciones IP, pueden poner en la lista negra números de teléfono. Y tal vez lo estén haciendo hasta cierto punto. Pero, ¿exactamente qué direcciones IP y números de teléfono deberían estar bloqueando? Las que se ha comprobado que se usan para actividades criminales o desinformación, ¿verdad? Solo hay algunas formas de ocultar tu identidad en línea, como cambiar direcciones IP y números de teléfono. Entonces creas un juego del gato y el ratón. Esa es la naturaleza de la aplicación de la ley, ¿verdad? Pero hay formas tecnológicas de crear más fricción, y esa es la única solución. No hay una solución perfecta, solo hay fricción. Crear fricción y dificultar al máximo la participación para que solo los actores más sofisticados participen. Bien, y eso es algo que tal vez tengamos que aceptar, que los súper sofisticados lo harán. Eso es algo con lo que tal vez todos podamos vivir hasta cierto punto. Pero el problema es que la barrera de entrada es tan baja, especialmente en X, pero no es solo X. TikTok e Instagram también son un verdadero pozo de porquería. Esa es una conversación para otro día. No solo son bots y trolls, hay personas reales participando. En Instagram diría que el 95% de las cuentas difunden desinformación. De nuevo, como idiotas útiles, son personas reales, así que esto va mucho más allá de la tecnología y mucho más allá de solo bots. Sí, bueno, solo hay tanto que puedes hacer respecto a los idiotas útiles que difunden desinformación. Otra cosa, como si estuvieras sentado en una sala con Elon Musk y le dijeras, mira, creo que tienes suficiente dinero. Haz esto para frenar la desinformación, sobre todo de actores estatales. Así que creo que también debería haber buenos controles de filtro a nivel de usuario. Por ejemplo, imagina esto, ambos podemos entrar a X ahora mismo. ¿Qué pasa si digo que no quiero ver contenido de la India o de Pakistán y puedo desactivarlo según el país que alguien dice abiertamente que es o según lo que diga X? Pero eso no ayuda con la desinformación. No ayuda con la desinformación solo bloquear todos los países. No se trata de bloquear todos los países, sino de que los usuarios tengamos más control sobre el contenido que vemos.
Si hay otros filtros como palabras, temas o ubicaciones, también deberíamos poder filtrar nuestra experiencia. ¿No? Creo que eso es todo. ¿Eso no hace que todos queden más atrapados en sus cámaras de eco y burbujas? Eso suena más peligroso para muchos. No sé si sea más peligroso. Ya lo hicimos, la gente ya lo hace algorítmicamente, ¿no? Al menos deberías poder elegir tu cámara de eco. Ahora los algoritmos alimentan nuestra cámara de eco. Y esa es una decisión tomada por la propia empresa, así que creo que la agencia es... No digo que sea una solución, solo es una hipótesis. Eso, además de la tecnología, además de volver a contratar al equipo de cumplimiento comunitario, hay muchos niveles diferentes, y ninguno de estos será nuestra solución. Necesitamos una solución multidisciplinaria y necesitamos herramientas y capacidad de acción. Y todo esto junto, con suerte, puede mitigar esto, pero no creo que vaya a haber una sola solución. Pero la tecnología definitivamente es una que al menos puede ayudarnos a lograr escala. Bien, eso es a nivel tecnológico, de las propias empresas a nivel nacional. ¿Tú qué piensas? Los países que están siendo víctimas de la desinformación, de la guerra informativa, ¿qué pueden hacer esos países para inmunizar a sus propios ciudadanos contra la desinformación? ¿Y cómo pueden proteger su imagen y reputación como país? ¿Cómo pueden protegerse ante audiencias extranjeras bombardeadas con propaganda de odio sobre ese país? No solo pienso en Israel, también en Ucrania, Taiwán y otras democracias en la primera línea arrastradas por la desinformación. ¿Qué pueden hacer a nivel nacional para contraatacar? Porque ya sabes, en Israel a la gente le gusta decir que Israel tiene un problema de relaciones públicas. No es un problema de relaciones públicas, es estar en el extremo receptor de una guerra de desinformación. ¿Qué? ¿Qué herramientas nacionales hay para eso? Entonces te daré una que se ha estado discutiendo en los últimos años, que es la guerra cibernética. En la guerra cibernética, cuando un país ataca o infiltra la red de una nación extranjera, no es un acto de guerra. Es como que se barre bajo la alfombra. Tratamos de mantenerlo en secreto, en silencio. Y sabes, la primera versión cinética conocida de eso fue Stuxnet, que supuestamente fue desarrollado por Estados Unidos e Israel juntos para realmente dañar o interrumpir las centrifugadoras nucleares en Irán. Pero ¿qué hay de las operaciones de información, que es como lo llamamos en el ámbito militar, en esta guerra de propaganda? ¿Por qué la guerra cibernética y por qué las operaciones de información, que en realidad dirigen la política a través de las percepciones de las personas en línea, no se consideran un acto de guerra? ¿Por qué no hay sanciones? ¿Por qué no hay respuestas cinéticas al extremo? ¿Por qué no hay otras respuestas de guerra de información ante esto? ¿Cierto? Se nos permite. El mundo y la gente están tan enojados que Israel destruyó el programa de misiles balísticos de Irán. Cuando dicen que no había una amenaza inmediata, está sugiriendo tal vez una acción cinética contra la difusión de mentiras en Twitter. Piénsalo así. ¿Qué tan dañinas son las mentiras? Dichas suficientes veces, durante suficiente tiempo, ¿qué tan dañinas son para las sociedades? Si logras que se odien, no se defiendan y cambien a políticas más extremas como comunismo o islamismo, ¿no es eso una gran amenaza a la seguridad nacional? Ese es el problema. El problema que tenemos aquí es que sí lo hacemos. Lo vemos de la manera en que lo estás mostrando. Eso es una publicación de desinformación, es propaganda, es IA, y lo vemos en estas pequeñas partes. Y decimos, sí, no puedes matar a alguien por un tweet. Estoy de acuerdo, pero no estoy hablando de matar gente por tweets. Estoy hablando de cualquiera que sea la reacción. Sanciones diplomáticas, aislamiento o guerra, en el peor de los casos, tenemos que alejarnos y ver el efecto acumulativo durante 5, 10 años. Eso es realmente a lo que se debe responder, no a un tweet individual. Está bien, mira, estás trayendo una analogía de la guerra cibernética. Déjame traerte una analogía del tipo de guerra que se está librando ahora contra Irán. Mientras el régimen iraní lanza misiles balísticos contra Israel, y decimos que no es suficiente solo destruir los misiles balísticos, vamos tras los propios lanzadores. Mientras Occidente se encuentra siendo blanco de una guerra de desinformación, ¿crees que es suficiente solo intentar interceptar las técnicas de desinformación? ¿Y debería Occidente librar su propia guerra de información usando bots, trolls y cuentas falsas contra sus enemigos también? Piénsalo así. Israel, quizá Estados Unidos. No sé quién hizo los ataques.
Destruyeron o dañaron gravemente la televisión satelital, la IRB. Olvido su nombre en Irán, ¿cierto? Eliminó el brazo de propaganda de la radio y televisión terrestre en Irán, ¿verdad? Porque difunde propaganda. Al hablar de acciones cinéticas, ¿no destruiremos sus componentes de operaciones de información para limitar su capacidad? También se puede hacer cinéticamente. Un gran ejemplo fue el año pasado, en la guerra de 12 días, cuando Israel e Irán de repente cortó Internet. De pronto, muchas cuentas que promovían la independencia de Escocia en Reino Unido guardaron silencio. Fueron operaciones de desinformación iraníes, no es solo un problema de Israel. Sí, muy buen punto. Y recuerdo ese caso, irónicamente, específicamente, y eso demuestra que algunas de estas entidades tienen enfoques multifuncionales y de múltiples objetivos, y no está relacionado solo con Israel. Para responder a tu segunda pregunta sobre si Estados Unidos u otro país debe involucrarse, Ellos están jugando el mismo juego. primero que nada, sí lo están haciendo, pero lo están haciendo muy mal y ya sabes, la prueba está ahí afuera. No somos beneficiarios de las llamadas operaciones de información. Solo puedo hablar del lado de Estados Unidos, y lo hace mejor. Desde el punto de vista de las operaciones de información, es más a nivel táctico, militar. No son tan buenos ni están tan enfocados en influir como nosotros. Nosotros lo hacíamos por la radio estadounidense que ya cerraron. Olvidé el nombre, pero antes lo hacíamos diferente. Ahora no lo hacemos bien y sí, deberíamos invertir en eso. No necesariamente quiero vivir aquí. Un mundo donde Estados Unidos o el mundo occidental se enfoquen en eso, pero ¿qué pasa ahora? Sí, este apocalipsis de desinformación me parece uno de los principales problemas de política pública que debería estar entre las 5 principales preocupaciones nacionales y no lo está. Los responsables de las políticas no entienden lo que está pasando, no comprenden la naturaleza de la amenaza. El debate filosófico e ideológico sobre la libertad de expresión no refleja la realidad del panorama informativo actual. Quiero preguntarte a nivel individual, ¿qué pueden hacer las personas para inmunizarse contra la desinformación que se está difundiendo en línea? Muchas personas que creen la teoría conspirativa de que Netanyahu está muerto piensan que hacen justo eso. Creen que son alfabetizados digitalmente solo por notar un pequeño error, como cuando vieron un pliegue en la mano que parecía un sexto dedo. Ellos creen que están siendo detectives, que se están educando y que están haciendo su propia investigación, pero en realidad solo están demostrando que son unos idiotas. La inteligencia artificial ha avanzado tanto que la gente se convence de cualquier cosa, incluso de lo real, y buscará la forma de creer que es falso. ¿Qué? ¿Qué se supone que debe hacer una persona promedio en un mundo en el que ves un video en Twitter? El mecanismo de sesgo cognitivo en tu cabeza significa que si quieres creer que es falso, vas a creer que es falso. Y si quieres creer que es verdad, vas a creer que es verdad. ¿Qué puede hacer una persona para dejar de caer en estos agujeros de conejo y aprender a detectar lo falso de lo que no lo es? Ahora agregaré. También porque muchas de las formas en que la gente intenta señalar, esto es IA o no es IA, es porque todavía hay una pequeña manera de notar la diferencia entre la IA y las imágenes reales. Y muy pronto, en cuestión de meses, ni siquiera años, no habrá absolutamente ninguna manera de cerrar esa brecha a simple vista. ¿Cómo nos protegemos como individuos de este apocalipsis de desinformación? Como dijiste, el sesgo de confirmación es el mecanismo subyacente y nuestro punto más débil aquí. Seré cínico por la naturaleza humana, así que voy a hacerlo. Te voy a dar un par de herramientas, pero voy a ser cínico al respecto porque este es el estado de este mecanismo que es un verdadero monstruo. Cuando lo tienes en la mano, entras en modo lucha o huida casi sin notarlo. Cuando estás en lucha o huida, eres más propenso a creer esa información. Pero espera, ¿por qué estás en un estado de lucha o huida cuando tienes tu teléfono en la mano? Porque este es ahora el aparato de lucha o huida, porque está lleno de nada, no lleno. Pero como puedes ver, el panorama mediático, el entorno de información en el que vivimos es tóxico, te guste o no, sigas o no canales de perritos. Te van a alimentar con información política, te van a alimentar con información de guerras, te van a mostrar videos de personas siendo agredidas y asesinadas sin tu permiso. Por eso, al abrir cualquier medio, estarás en estado de lucha o huida, porque estás viendo contenido extremo que normalmente nunca habrías elegido ver o lo harías solo de vez en cuando.
El punto es entender cuál es nuestro estado mental cuando tenemos esta maldita cosa en la mano. La razón por la que menciono esto es porque una de las formas más importantes en las que podemos intentar mitigar esto a nivel personal es la paciencia. Puede sonar tonto, pero debemos entender que al ver algo hay que desacelerar y cuestionar realmente, ¿verdad? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿No es así? ¿Un algoritmo decidió que yo vea esto? ¿He elegido verlo? Bien, ¿por qué? ¿Esto es algo que realmente me está causando una reacción? ¿Es porque me siento confirmado en algo? Creo que ya lo sabía. ¿Mintieron sobre esto o solo me asusta? Dios mío, acaban de golpearlo. Hacernos preguntas sobre por qué estamos recibiendo cierto contenido es muy importante. Y en segundo lugar, es ir a verificarlo si puedes, si es que realmente te importa. Desafortunadamente, sí creo que la mayoría de la información que consumimos ahora en realidad no es importante. Créelo o no, sigue desplazándote, literalmente sigue desplazándote, porque la gente desplazándose no, aléjate de las cosas que llaman tu atención emocionalmente. Eso es de naturaleza política. Entiende que la mayoría del contenido político que ves está intencionalmente diseñado para manipularte, ya sea para quedarte ahí o cambiar de lado. Créelo o no, la palabra es ayuno. Podemos ayunar de este tipo de contenido. Podemos usar esto y las redes sociales menos como mecanismos o software. En segundo lugar, necesitamos alfabetización mediática. De hecho, puedes salir y encontrar maneras de evaluar y tal vez algún día pueda dar un curso sobre eso, para enseñar a las personas cómo verificar de dónde vino, quién lo envió y tal vez cuáles son los motivos de ese origen. Cuando descubres eso, Pero eso es mucho trabajo para la persona común. Y ahora mismo van a Grok y se preguntan, ¿esto es real? Y Grok se equivoca muchas veces. Sí, esto es una falsificación de IA. es un video falso, por eso lo lamento. La gente está subcontratando su investigación al oráculo de Delfos. Chatbots para detectar IA, pero la IA miente sobre sí misma, lo que es un problema. Pero esto está funcionando en nuestra contra. Están conspirando contra nosotros. Esa es mi teoría de conspiración. Soy cínico porque la gente no tiene el mecanismo y delega esa responsabilidad en lugar de desarrollar esas habilidades. Te daré un ejemplo. Mucha inteligencia artificial. De hecho, si solo pausas el video y mueves la barrita, ya sea en Instagram o si descargas el video y solo miras. Física. No necesitas ser físico, solo observa y nota si algo no se ve bien. Algunos intentan eso de las bolitas, pero el problema es que dicen que no entiendes cómo abrir un bolsillo. Pero no hablo de eso. Por ejemplo, vemos personas dividiéndose en dos. Si solo haces zoom en cierta área, vemos banderas moviéndose de maneras poco convencionales. Confía en algunos de tus instintos. Travis, esto sucede porque la inteligencia artificial y los deepfakes aún están en una etapa temprana. Y si estamos teniendo esta conversación en un año, definitivamente en 5, nada de eso será relevante, porque va a ser completamente en vivo. Bueno, no estoy en desacuerdo contigo otra vez. Soy cínico respecto a esto. La cuestión es, ¿se reduce a una elección personal? No puedo obligar a la gente a usar la tecnología ni a ser pacientes. Al final, solo hay unas pocas cosas que podemos hacer para tener paciencia. Deslizar y usar menos, cuestionar y verificar. Sé que solo se puede hacer cierto límite. Por eso evito centrarme en la agencia personal. No me agrada el gobierno grande, como mencioné. Pero sin regulación y consecuencias por permitir que este tipo de contenido circule sin restricciones, entonces lo dejamos en manos del individuo. Y debemos, como claramente estás señalando, debemos admitir que no estamos en posición de identificar todo. Tiene que hacerse a nivel macro. Algunos dirán que filtras internet y eres como el gran hermano. No hay solución perfecta para todos. Un equilibrio donde enseñamos habilidades y usamos mecanismos gubernamentales y tecnológicos para mitigar esto. Para mí, así es como podemos mitigarlo, no eliminarlo. Definitivamente ya puedo escuchar el contraargumento, gente diciendo que estamos retrocediendo en el tiempo, si permitimos que los expertos y los sumos sacerdotes sean los árbitros de la verdad en el juego. Hablas como alguien desmoralizado, adoptas esa postura. Este es el argumento que escucharás. A la gente le gusta sentirse poderosa porque puede decir y amplificar lo que quiera en línea, incluso si amplifican tonterías promovidas por China e Irán.
Estamos en un punto de inflexión histórico donde sí tenemos que decidir qué es más importante para nosotros, nuestras libertades, la tecnología o la subversión y desmoralización de nuestras sociedades. Absolutamente no estoy argumentando que quiero una tecnocracia más totalitaria ni nada de ese tipo de cosas. Pero lo que estoy señalando es una realidad objetiva y condenatoria. Que la libertad, irónicamente, y la democratización de nuestras voces parecen estar llevándonos por el camino del suicidio social. Así que podemos quejarnos de retroceder en el tiempo y revertir las cosas y de dar más control a las instituciones. Entiendo esos argumentos, pero sigue pareciendo que vamos hacia un suicidio social. Irónicamente, al democratizar y tener comunicaciones abiertas. No sé la respuesta, pero esa es la realidad. Sí, tengo la edad suficiente para recordar cuando la gente pensaba que las redes sociales, al democratizar la información, ayudarían a aumentar la transparencia y a hacer que las personas rindieran cuentas. Y están viendo que ocurre lo contrario. Travis, no diría que fue desmoralizante, pero sí da mucho que pensar. Creo que es importante que la gente entienda la magnitud de la amenaza para que podamos pensar en cómo enfrentarla. ¿Cómo puede la gente seguir tu trabajo y mantenerse en contacto? Mi nombre de usuario es Habla con Trav, Habla, el número 2, Trav, Trav, Habla con Trav en todo, principalmente en Instagram, Pex y Facebook. Y sí, agradezco el tiempo. Mi enfoque es combatir el extremismo y la desinformación en línea. Espero que Elon Musk también te pague cada 2 semanas. No difundes desinformación, la combates. Ya veremos sobre eso. Muchas gracias por acompañarme. Sí, gracias por invitarme. Eso es todo en Elon the Record. Si te gustó, suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde lo veas. Una reseña de 5 estrellas ayuda a combatir a los trolls. Si quieres apoyar más, suscríbete en patreon.com/Elon the Record. Solo $10 al mes para mostrar tu apoyo. Y por supuesto, sígueme en las redes sociales en Elon Alevi para ver clips y momentos destacados de los episodios del podcast. Soy Elon Levy y gracias por vernos. Cuídate.